Bienvenidos a otro episodio de AltQ Podcast. Hoy nos vamos a meter a un terreno muy interesante. Esa delgada línea entre la inteligencia artificial y la creatividad humana. Amigas o rivales. ¿Cómo se le hace para cobrar un servicio de inteligencia artificial cuando también el cliente, ojo, y este es un tema, el cliente tiene ChatGPT en su celular? Pero si una IA genérica, tú le das instrucciones genéricas, vas a tener un resultado muy pobre y ahí es donde se nota mucho la diferencia. Lo que estoy entendiendo es que realmente no es una amenaza a la IA, sino los humanos que utilizan mal la IA, ¿no? Esa es la maldita amenaza que tenemos aquí. Sí. 3 herramientas que tú dices, yo se las recomiendo. O sea, así estás en el medio del marketing o no, estas 3 creo que te pueden ayudar. Bienvenidos a otro episodio de AltQ Podcast, donde exploramos cómo el marketing, la estrategia y la creatividad se transforman. Hoy nos vamos a meter a un terreno muy interesante. Esa delgada línea entre la inteligencia artificial y la creatividad humana. Amigas o rivales. Para responder algunas de estas preguntas y que la plática se ponga interesante, hoy nos acompañan Rodrigo Fernández. Él es experto en inteligencia artificial aplicada al marketing, a la innovación y automatización. Bienvenido, Rodri. Muchas gracias. Un crack. Y Eduardo o Lalo Zamudio, creativo senior con una amplia trayectoria en agencias, en campañas y marcas que han dejado huella por su pensamiento original. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a poner sobre la mesa esta gran pregunta. ¿La IA es una amenaza o es una extensión del pensamiento creativo? ¿Dónde se encuentran esos matices? ¿Dónde sí nos recargamos más hacia un lado que hacia el otro? Híjole. Está bueno no es debate, pero si quieren sí podemos aquí jalarnos un poquito las greñas. Sí, no, definitivamente estamos viviendo el marketing y la creatividad desde puntos de vista distintos, ¿no? Y las herramientas de inteligencia artificial ya son avanzadas, quisiera decir. Pero bueno, lo importante yo creo es debatir al respecto. Entonces, mi hermano, te cedo a ti la respuesta, ¿no? A la pregunta. Yo creo que empezamos a tenerlas ya como un complemento interesante porque son potencializadores de las opciones, entre ellas creatividad. Entonces, me parece que bien aplicadas de manera profesional complementan la creatividad, no son un reemplazo a la creatividad porque hay una línea delgada donde la IA pierde como esas capacidades y lo mismo creo que sucede con la creatividad. O sea, la creatividad llega un momento que puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no tienes la manera de plasmarla y ahí las IA son muy potentes, creo que también se pueden quedar cortas. O sea, sí, creo que es una amenaza de alguna manera para, pues en general, como dices, son muchas materias a las que vienen siendo apoyadas por la inteligencia artificial, pero creo que es una amenaza realmente cuando el que la controla se deja llevar por todo lo que le propone la IA, ¿no? Y también desde la parte de la creatividad, la sensibilidad humana y la imaginación es muy importante. Entonces, como creativo, sí te pones en una posición de, no quiero dejar que me lo haga todo, pero sin duda, ahorita 2025 es una herramienta muy útil para creativos, pero también porque ahorita todo es express, rápido, sí. ¿No? Sí, por lo que comentan los dos, yo creo que un punto medio donde pudiéramos coincidir es que sí es una herramienta que potencializa y donde pudieran estar algunos matices que también veremos cómo avanza la tecnología es si estas herramientas pueden ser creativas por sí solas o si nos ayudan en un aspecto funcional con una buena dirección. Evidentemente la respuesta lógica sería no, nos van a ayudar con una buena dirección, pero híjole, mira, o sea, hasta Rodrigo ya está así, ¿no? De que dices, es que ¿en qué momento, si yo la entreno bien, puede ya crear por sí sola cosas que sí funcionen, que sí conecten, o sea, sí, híjole, hasta dónde podemos encontrar estirar la liga
de lo que alimentamos estas IAs para que puedan crear por sí solas y donde decimos, no, aquí le paramos y aquí me pasas la estafeta y yo continúo. Uf, es que, ay Dios, mira, de entrada, el humano tiene la ventaja de que tiene este libre albedrío, ¿no? De decir, ¿qué voy a proponer? ¿De dónde viene? ¿Y qué tanto voy a dejar que impacte o qué tanto me ayude la inteligencia artificial en mis proyectos? Pero definitivamente, vato, hay demasiadas herramientas y cada vez para más cosas, ¿no? Por ejemplo, te topas con inteligencia artificial que te ayuda con textos, con la parte estratégica, con video, con foto, con música, y dices tú, bueno... Se están especializando, ¿no? Sí. Casi para que armes tu propia mini agencia o tu propio equipo para poder darle solución a diferentes matices. Sí. Pero incluso, digo, a nivel creatividad, depende también cómo las utilices, porque a nivel inspiración pueden ser muy poderosas. O sea, para un creativo o personas que están en el mundo creativo, y por ahí hay algunos casos que hemos trabajado con artistas, que los artistas son muy celosos de su obra, pero estamos trabajando, por ejemplo, un proyecto con un artista plástico al que le estamos dando inspiraciones de obra. Lo que hicimos es alimentamos una parte de su catálogo, entrenamos esta IA para que sea una especialista gráfica de este artista, como para darle ideas creativas que luego él pueda plasmar en una obra, lógicamente solamente tomándolas como inspiración, pero ahí creo que vuelven muy potente al mundo creativo, porque no es te voy a reemplazar, sino te voy a dar inspiraciones que probablemente te hubiera tomado más tiempo llegar a ellas o que a lo mejor no se te hubieran ocurrido. Sí, y todo depende de la instrucción que le des, ¿no? Creo que la clave de la inteligencia artificial viene mucho del entender la posición de dirección. Sí. O sea, al final de cuentas es un chalán que tienes trabajando para todo lo que tú quieras, y si tú le das las instrucciones correctas, te regresa un listado de cosas de las cuales tú como director del proyecto o de la ejecución... Al criterio que tú ya traes. Totalmente, Sí. de ahí la tomas y ahí esta me sirve, pero no necesariamente todo funciona, ¿no? Claro. Ahí creo que tocas un punto muy importante, porque sí hay IAs que son multimodales y que te permiten trabajar tanto texto como imágenes y ahora quizás algunas hasta video, pero me parece que la parte importante es conocer cómo funcionan, cómo se programan cada una de ellas y utilizarlas de manera profesional. Ahí es donde creo que hay una gran diferencia y es algo que hacemos nosotros mucho en la agencia. Analizamos, los modelos nuevos que están saliendo, cómo funcionan a nivel técnico, cómo se tienen que programar para platicar con ellas correctamente y así tener resultados profesionales. Pero si una IA genérica, tú le das instrucciones genéricas, vas a tener un resultado muy pobre y ahí es donde se nota mucho la diferencia. Sí, estoy de acuerdo. Incluso es bien padre porque tú le puedes decir, desde la perspectiva de un profesional de tantos años, con maestría, de tal... Es que lo puedes educar para que sea, es como increíble. tú dices, o sea, el profesional o el chalán, como Sí, tú es mencionas, un chalán. perfecto, con todo el background que debes de... Pero creo que ahí es donde entra, o donde creo que debemos de darle el valor al proceso creativo en lugar de al resultado final, que es lo que dice Rodrigo. Es que todo lo hice con IA y ve el resultado. Pues si el resultado final me dio algo genérico flat, ¿de qué me sirve? Aunque lo hayas hecho en 5 minutos. Sí, O sea, sí. Creo que el proceso es lo que hace la diferencia. totalmente, ¿no? y el proceso no cambia. Aquí lo importante, y en marketing y en creatividad, lo más importante siempre va a ser el briefing. Sí. ¿No? O sea, no puedes arrancar un proyecto si no tienes los objetivos y qué está buscando el proyecto, de cualquier tipo, hasta en arquitectura si quieres, ¿no? De acuerdo. Y a partir de ahí, tú ya como creativo empiezas a explorar ciertos, o sea, sigue siendo lo mismo, un bench, sigues utilizando los mismos procesos, y en mi caso, cuando yo la utilizo ya cayó la idea, ¿cómo puedo de verdad hacerla? Ayúdame a desdoblarla. Totalmente, O a el nutrirla. desdoblamiento y nutrir la idea para que después agarres tú la información y ya la puedas plasmar de una manera mucho más efectiva, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque, bueno, al final el briefing es súper importante porque de ahí nosotros sacamos, por lo menos de mi lado,
de ahí salen como la selección de herramientas que tenemos como para dar el resultado profesional. Así es. Y ahí sí, con menor costo, que entramos a otro punto que es importante, menor costo, menor tiempo, pero no necesariamente con resultados más pobres, sino resultados similares a los que teníamos porque estamos tomando como base el proceso del marketing tradicional, pero aplicándole herramientas que hacen mucho más ágil Y costeables, ¿no? y costeables sin sacrificar el resultado final. Sí, no, es un tema y también eso de los presupuestos, ¿no? O sea, ¿cómo cobrar los servicios de IA? Yo a veces me pregunto, digo, ya como servicio, no tanto como una herramienta de desarrollo, ¿no? Claro. De desarrollo creativo, más bien. Y ahí sí, pues me voy a adelantar con una pregunta que a lo mejor no traes. ¿Cómo se le hace para cobrar un servicio de inteligencia artificial cuando también el cliente, ojo, y este es un tema, el cliente tiene ChatGPT en su celular y sabe que con escribirle algo ya le da una estrategia bien definida de cómo tiene que accionar, ¿no? Claro. Sí, bueno, el cómo cobrarlo en este momento es un reto porque, como dices, todo el mundo se cree un especialista en inteligencia artificial. Y lo tenemos a la mano en el celular. Pero realmente el utilizar las herramientas correctas, con el prompting correcto, con la estructura correcta, con las líneas sí, o sea, guiando de la mano, porque al final las IAs son como niños chiquitos. Ujú. O sea, tienes que estarlos llevando poco a poco. Retro, Exacto. totalmente. Y les tienes que enseñar incluso del producto, de cuál es tu estrategia, para que no sea un resultado genérico que te puede dar un ChatGPT en un celular. La diferencia sí se nota bastante. No, Que, claro, que claro. en el costeo yo lo que creo que debería de ser, por lo menos en términos también de negocio y para también valorar o darle el valor, vaya, del profesional que está detrás de todas estas herramientas, pues es como ese chiste que dices, no, es que el mecánico me cobró tanto por darle la vuelta a esa tuerca. Pues es que no te está cobrando por lo que se tardó en girar la tuerca, es el conocimiento que él sabe cuál era la que tenía que girar. Entonces, yo creo que sí, evidentemente debe de haber una optimización en costos, porque nosotros como agencia sí podemos decir, ok, te vamos a hacer una campaña con igual y modelos sintéticos. Eso nos baja, si tú quieres, el costo del talento, de una producción de cierto nivel, es más, del catering, ¿no? Para irnos en temas igual y más burdos. O sea, ya no le voy a tener que dar de comer a toda la gente que va a estar ahí en la producción. Pero el conocimiento que hay detrás para hacer este proceso creativo, retroalimentar las herramientas, curarlas y todo, pues eso no te están cobrando por hora. No eres un consultor. Uh-huh. Lo que estamos acá cobrando es por el valor que se va a generar por medio de nuestras propuestas. Y eso es lo que debe de tener valor, porque no es que tú sepas usar ChatGPT y el de enfrente también, es cómo lo alimentas, lo retroalimentas, lo curas y posteriormente lo plasmas en un material que puede tener sus optimizaciones en términos de costo, pero no estamos cobrando por minutos de pestaña, ¿no? En la computadora. Ajá. De procesamiento, sí. Ahora, ese punto que tocas es muy importante porque, bueno, nosotros de este lado incluso desarrollamos nuestras propias herramientas. Sí. Entonces, el caso que ponías, talentos sintéticos, nosotros los talentos sintéticos entrenamos a nuestros propios modelos sintéticos. Uh-huh. Y toma tiempo también. Y eso toma tiempo, es un proceso no solamente de procesamiento de máquinas, sino hay mucho trabajo atrás de eso, porque estamos desde el diseño del personaje. O sea, nosotros diseñamos a estos agentes o estos talentos de acuerdo a un brief. O sea, lo hemos tenido en la agencia. De repente no conseguimos talentos que representen a las audiencias de ciertos clientes y hay que desarrollarlos. Y hay que desarrollarlos desde cero. Uh-huh. Y ahí está, creo que también el valor y esta asesoría que hay que tangibilizarle a las marcas o al cliente mismo. Sí, yo creo que en cuanto al tema de los costos, es literal costo-beneficio, sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de crear de alguna manera personajes que puedan reemplazar y puedan comunicar e interactuar. Exacto. Pero vamos a suponer, y deben ya estar trabajando en ella si no existe, una aplicación de inteligencia artificial en procesos industriales, ¿no? Sí. Cómo hacer más efectivo el proceso y, o sea,
a lo mejor y son 6 meses de chamba, dejas trabajando la IA, pero le estás ahorrando millones de pesos a la empresa, ¿no? Entonces, sí está muy padre todo el tema de la optimización, pero yo todavía, y soy del 88, no lo voy a negar, sigo un poquito renuente a entregarle todo, ¿no? Claro. Y más cuando se trata de creatividad. Sí creo que la creatividad viene muy de la mano desde, me voy a ir a temas elevados, si quieres, desde la parte divina del ser humano, ¿no? Desde la concepción y nuestra comunicación con Dios, si quieres llamarlo, humana, ¿no? Que tenemos. Sí. Esa parte sí es como de, ay, todavía me resisto un poco, pero ojo, he de aceptar, viejo, la neta, que sí me he metido más y cada día la utilizo más. Y es que es una necesidad. O sea, al final, si no te subes a estos temas, hay quien sí lo va a hacer. Y seguramente, pues digo, tú puedes ser mucho mejor creativo que una persona que no tiene tus capacidades creativas, pero a lo mejor tiene herramientas que le están dando inspiraciones que, como decíamos hace rato, pues no llegamos a esas sin estas herramientas bien aplicadas. Sí, totalmente de acuerdo. Son complementos. Sí, y creo que estamos viviendo esta disrupción. Sí. O sea, al final, parte de lo que yo hago es buscar esos huecos y ver cómo reemplazamos partes del modelo tradicional de marketing. Muchos todavía no es posible, pero algunos sí los estamos Los que nos estamos puedan cambiando. apoyar a optimizar o acelerar algún proceso. Entonces, digamos, yo creo, lo que estoy entendiendo es que realmente no es una amenaza a la IA, sino los humanos que utilizan mal la IA, ¿no? Esa es la maldita amenaza que tenemos aquí. Sí. Pues la misma IA dijo, ¿no? Que la amenaza más grande para el mundo pues, son las personas. Sí. Y dices, ay, no, así empiezan todas las películas de terror. Ya viene el Armagedón, ¿no? Sí. Pero no, aquí es donde creo que tratando de buscar este equilibrio, también en ese equilibrio se debería de buscar en algún momento ver dónde se pinta esta línea para así respetar esos matices o esa sensibilidad humana y no perder también oportunidades, porque, por ejemplo, no tendríamos la capacidad de comprender tanta información, tanta data y tener tantos insights si no tuviéramos apoyo de la tecnología en general, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ayuda, pero también, ¿dónde quedan los otros estudios, por ejemplo, ya etnográficos, donde la sensibilidad del el ojo de una persona que dice, es que con todo y que te veo sonreír, algo traes? No, o sea, esa sensibilidad que nosotros tenemos está compleja. Yo no digo que no se pueda encontrar alguna manera de replicarlo por medio de la tecnología, pero también en una de esas es hasta más sencillo decir, no, es que yo te estoy viendo y ya sé que estás mal, y a veces decir, déjame entrar en un modelo que te conozca por 6 meses, y luego ya cuando vea que guiñes tantito hacia el ojo es porque estás estresado, ¿no? Chequen, un punto importante, la neta que le he dado vuelta es, por ejemplo, la intuición, ahorita que estabas tocando ese tema, ¿qué tan intuitiva puede llegar a ser una inteligencia artificial respecto a la belleza orgánica de la respuesta intuitiva de un ser humano, ¿no? Claro. Y que dices tú, ok, yo por ejemplo, puedes estar llegando aquí a este lugar y apenas te voy conociendo, y tu energía misma, humana, emana, ¿no? Claro. Intenciones, comportamientos, cualquier cosa, la manera en la que hablas, y que pueden ser, por ejemplo, y lo vimos, por ejemplo, en el Lobo de Wall Street, que él leía tanto a las personas tan rápido que podía saber si le entraba o no le entraba al business, ¿no? Sí. Cosa que a lo mejor una inteligencia artificial pues puede confundirse mucho porque realmente hay muchas personas que esconden y son expertos en esconder todo esto oscuro, vamos a llamarle, y que a lo mejor pueden ser erráticas en algún punto, ¿no? O son modelos que están entrenados para poder prever referente a información previa que ellos tienen. Y pues somos todo menos predecibles en algunos aspectos las personas, sí, ¿no? Es complicado. Entonces, hay un punto bien importante, o sea, muy interesante más bien en esto que dices, porque al final sí estas interacciones difícilmente te las va a identificar completamente un modelo entrenado, pero sí se están explorando estos caminos y lo que se hace es a nivel respuesta orgánica, cambios faciales, se empiezan a entrenar modelos con millones de datos que a lo mejor no te van a atinar al todos, pero sí en muchos casos, y se vuelven pues herramientas como de social listening, pero en video, o sea, sí, que cuando no le atinan es la excepción.
Sí. Exacto. ¿no? Entonces, Y pueden ser como estos porcentajes descartables a nivel analítico que pues, te atiné el 95%, entonces ya es representativo. Sí, no, y también, justo lo que dices, a veces, por ejemplo, la intuición está auspiciada por gustos personales, por Ujú. el pasado, ¿no? Por el background que todos traemos. los bias O que sea, traemos. sí, a mí me ha tocado ver que hombres toman decisiones de inversión porque la chica se les hace linda, ¿no? Y Ujú. a lo mejor un sistema como este te dice, No, no te alerta, vayas peligro, por ¿no? eso. O sea, al final de cuentas las métricas marcan pues que no te va a ir bien con ella, ¿no? Está muy loco ese rollo. Pero la combinación creo que no es, o sea, seguimos en lo mismo. Necesitas la Big Data, necesitas Sí. la Small Data y Sí. necesitas como estas entrevistas a profundidad para identificar o sea, un problema y dar una solución. Y las Es una direcciones de estas combinación. herramientas que tengan un criterio, que yo creo que ahí es donde habrá que poner un poquito el foco en no hacernos perezosos, por ponerlo de alguna manera, porque si no también, o sea, a ver, te atrofias. Porque alguien tiene experiencia y colmillo, práctica, repetición, aprendo. Entonces, ¿qué pasa cuando le dejamos todo el trabajo duro al 100% a otras herramientas, llámale IA o lo que tú me digas? Pues me voy quedando un poquito atrás. En una de esas, el colmillito que yo traigo, pues se va oxidando, y creo que ahí es donde, a ver, a todos nos ha pasado. ¿Quién nos ha mandado un documento de ChatGPT que ni siquiera han leído, no? Pues sí. O que dices, oye, ¿entendiste lo que te dio? ¿Comprendiste la lectura o me lo estás pasando porque ChatGPT ya dijo? Por ponerte un ejemplo. Sí. Entonces, adelante. No, y me parece que es un error porque las IAs actuales todavía alucinan mucho y se equivocan. Sí, demasiado, demasiado. Acabo de ver un caso de una empresa que se dedica a hacer estudios y en un estudio que le entregó un país no validaron la información que le dieron las analíticas Ay, y los me muero. penalizaron, $400,000. Pues es que también el IA está hecha para lo que no encuentre, formularlo, o sea, llenar esos hoyitos. Exacto. Y pues no puedes hacer eso cuando estás hablando también de data, o sea, ¿no? Importantísimo. No. Y la IA siempre quiere responderte algo, ¿no? Fíjate, yo entré en este conflicto hace unos meses del abuso indiscriminado que se está haciendo respecto Sí. a la IA, y me brincó justo cuando salió este video del político. Ay, sí, que se leyó lo de abajo sí. también, de que gustas que te... Sí. Y a partir de ahí empecé a analizar, ¿no? Y fue que propuse, ¿no? A la comunidad este formato que está utilizando, que estaba utilizando mucho ChatGPT 4. Ujú. Ahorita ChatGPT 5 le bajó poquito, pero lo sigue usando, al que le llamé yo negación-exaltación, que no es simplemente esto, es esto, ¿no? O no es esto, sino esto. Y cuando me meto a escuchar, a raíz de ese video, discursos políticos de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, dije, estamos muy mal, viejo. La neta, Sí. esto puede convertirse en un gran problema, porque le están dejando toda la responsabilidad a lo que dices que sucedió en una cuestión tan importante como el cuidado, el mantenimiento y la gobernanza de un pueblo, ¿no? Tomarlo como verdad absoluta, como que si lo que sí. te diera es lo que es. Y oye, así es lo que te digo de volvernos flojos. Oye, ya pusiste a alguien a que te hiciera la tarea, mínimo léela. Sí, claro. Qué Claro. vergüenza, o dale tantito, cámbiale ahí ponle una falta de ortografía. De hecho, eso estaba viendo el otro día, Sí. estaban platicando en un podcast, un estudio, en donde decían, yo ya valoro cuando alguien me manda un correo para solicitarme asesoría, trabajo, lo que sea. Yo ya valoro cuando veo un typo en el correo o una faltita de ortografía o algo así, porque ya sé que la persona lo escribió. ¿No? Me están pidiendo de mi tiempo que yo le invierta a leer un correo que ni ellos leyeron, que le pidieron a ChatGPT, Sí. y quién sabe cuántas personas se lo reenviaron, y siento que estoy chateando con una máquina. O sea, Sí, híjole, sí está... eso se siente bien feo. Incluso me ha tocado, hace poquito compré un libro llamado El libro tibetano de los muertos, que te empieza toda la introducción antes de llegar al libro, te va explicando para que te vayas empapando de la cultura. Se imprimió en 2024 por primera vez, viejo. Tiene todos los slangs de inteligencia artificial. Es Y que digo ya, yo, me sí. preocupa un poco, ¿no? Ya te Me das preocupa, cuenta. sí. Sí, incluso, bueno, los modelos nuevos de inteligencia artificial están firmando
sus salidas. Qué bueno. Mínimo para que te tardes haciendo copy-paste claro. de menos, ¿no? Y las firmas, digo, no son identificables para el humano regularmente, pero están ahí para revisar si es un discurso o una salida hecha con inteligencia artificial pura o no. Órale. Y esa parte es importante porque al final, incluso la mayoría de las herramientas te dicen, las IA se equivocan. Sí. Valida Abajo tu dice, información. abajo Exacto. dice, Lo que pasa es que nos fuimos acostumbrando a usarlas, incluso OpenAI en su momento no quería sacarlas y fue un empuje de, es que vamos a perder el momentum, hay que sacarla, porque ellos decían, es que para mí no es ético, no están listas y solamente contestan, están diseñadas para contestar, pero no necesariamente para contestar Y ser correctamente. condescendientes hasta algún momento. O sea, digo, de hecho, o sea, quien se mete a ver, tienes que cambiarle inclusive la configuración. Porque, a ver, lo que quieren es que estés ahí. Sí. No te va a contestar, oye, ¿qué onda? Es la tercera vez que me preguntas esto y te estás cometiendo el mismo error. O cuando pregunta a la gente que lo agarra de psicólogo personal y todo este tipo de cosas. Le tienes que cambiar la configuración para que sea, dependiendo para lo que la uses, ¿no? Sí. Evidentemente. Pero para bajarle a la condescendencia, para que también tenga un tono de cierta manera. O sea, porque al final del día, ahorita, eso es un negocio y que busca este negocio que tenga tráfico. ¿Cómo vas a tener tráfico si te entrega lo que tú quieres escuchar? Sí. Entonces, Sí. pues, Incluso tú, o sea, cuando le cuestionas una respuesta, te dice, siempre te va a decir, sí, discúlpame, tienes razón, Sí, va por aquí. es Y le puedes súper cambiar el sumisa. discurso 3 o 4 Sí. veces y todas las veces te va a decir lo Sí, mismo. sí, por eso es que es bien importante esta curaduría que mencionabas, ¿no? O sea, qué información me dio, qué realmente me sirve. Incluso yo lo que hago a veces es, dámelo una vez, te equivocaste, dámelo una vez, pero de todas puedes obtener datos importantes que te pueden servir, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Digo, y a nivel técnico hay una parte que a mí me resulta súper apasionante y es las IAs conversacionales están diseñadas o sea, con ciertos parámetros como el cerebro humano. Ok. Entonces, cuando las trabajas a nivel técnico, tienes un parámetro que se llama creatividad. ujú. Y ahí tú puedes moverle qué tan creativo y Oiga. se va mucho más a alucinaciones. Tiembla, Lalo. Ya, Ah, No, pero es que no es corrida. una creatividad como tal. O sea, es qué tanto te puedes, o sea, como despegar de la instrucción base y ellos eso lo ven como creatividad, aunque realmente se va en la mayoría de los casos a alucinaciones, que son respuestas que realmente no tienen sentido. Sí, Claro. sí. Y dentro también, el ser humano cuando llega a alucinar, si vives en un universo que es caótico, entrópico al mismo tiempo y dices, ¿qué hago aquí, no? Pero si bajas, tocas tierra y ojalá que también con la IA puedas hacer eso, tomas y condensas y estructuras, ¿no? Sí. Y ya a partir de ahí tienes una gran idea, o sea, Que ahí para temas creativos, creo que sí está padre que tengan esa capacidad de desprenderse un poquito de los parámetros Sí. tradicionales, porque en una de esas sí te ayuda a que te salgas un poquito de la caja, ¿no? Claro. Así ya estamos con nuestro propio back, ¿no? Como comentaba, ya traes tu estructura, y en una de esas dices, déjame pelotearlo, así como estuviera platicando con un amigo, ¿no? Déjame pelotearlo y le doy chance de que se salga de ciertos parámetros, a ver de las 7 locuras, igual y una está buena y ya la puedo yo totalmente. desdoblar. Entonces, ahí sí puede ser un tema de inspiración o que sea nuestra musa en este aspecto, porque el tema de creatividad creo que nos permite ser un poquito más laxos. Sí. A diferencia que si la uso para hacer un paper científico, no, pues espérate, o sí. sea, y sí, híjole, vamos pensando un poco las cosas, pero creo que en términos de creatividad, de marketing, puede ser una súper herramienta que nos ayuda a dar ese paso o inclusive a poder tangibilizar un poquito las ideas. Yo me acuerdo que antes, hace un chorro de años, cuando llegábamos con alguna idea creativa para un cliente, la dibujaban y luego la ponían como en estas cosas como de espumita, no me acuerdo cómo se llaman, y llegabas con los masters porque pues no había de qué pantallas, era, Sí, sí. Claro. cuando nos veíamos muy modernos nos llevábamos el cañón, pero cuando no, llegabas con las campañas impresas, dibujadas por alguien, y te iban platicando cuadro por cuadro cuál era la idea, y Imagínate. después pasamos a un tema de, bueno, pues ni modo, que diseño lo haga, y si queda padrísimo, y si no queda, pues trabajamos medio de oquis, y ya ahorita sí puedes bajar bosquejos Uf. con ayuda de inteligencia artificial y que nos permiten poder mostrar la idea de una manera un poquito más tangible, más aterrizada, y luego ya hacemos todo lo demás. Me encanta lo que dices. Fíjate, a la hora de hacer guiones para televisión,
está súper padre y sí, voy a bajar la guardia, viejo, pero la neta, haces la idea, se la entregas y le pides que te dé una imagen de cada una de las escenas, como para armar un storyboard. Sí. Los clientes con los que he trabajado últimamente acá en Alquimia se emocionan muchísimo porque ya lo tienen muy tangible. Ya no les pides que se lo imaginen. Así sí, es. Totalmente. Entonces, definitivamente para eso, en mi caso, lo utilizo bastante yo. Sí, es que hay gente que no tiene tanta imaginación y aunque le expliques el concepto de manera impecable, la idea con la que se quedan no necesariamente es la misma que tú tienes. Sí. Y volviendo a este punto de la creatividad en las IAs, pues sí se vuelve interesante cuando los empiezas a diseñar como un personaje. Le creas una personalidad y al final en términos creativos, tú puedes tener a tu amigo loco con el que puedes platicarle una idea y a lo mejor te saca algo que sí, Claro. ChatGPT no te lo va a sacar porque está diseñada para ser mucho más tranquilo en ese sentido. Sí, fíjense, por ejemplo, el otro día nos pidieron hacer una metodología para un taller de marca, ¿no? Entonces teníamos que hacer el taller con el cliente, éramos muchos, y yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacerle para desarrollar una metodología precisamente en una semana, ¿no? Entonces a mí me puse a investigar y dije, bueno, últimamente he estado estudiando un poco la vida de Sigmund Freud, ¿no? Cómo él llevaba todo el tema del psicoanálisis para tener resultados muy tangibles, aunque las temáticas o los conceptos de Freud pues son un poco tétricos porque te hablan Sí. del complejo de Edipo, por ejemplo, Claro. o te hablan de la parte sexual, energía sexual, ¿no? Que ya que le entiendes no va de eso. Entonces dije, bueno, ¿cómo le podemos hacer? Vamos a mezclar la metodología, le pedí, de design thinking desde la perspectiva freudiana. Ujú. Y pum, 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 Si pum. Freud hubiera querido hacer este taller, ¿cómo Lo hubiera hecho? Tras. Y estuvo impresionante porque me dio puntos y pasos metodológicos basados en design thinking, pero con todos los conceptos y lo que buscaba agarrar Freud Sí. de las personas, ¿no? Entonces yo dije, bro, sí. Te haces estas mezclas rudas que de Sí. otro modo, pues realmente, o sea, son medio impensables porque, o sea, no son del todo compatibles, pero cuando las aplican las IAs, las hacen muy interesantes por lo menos. O ¿cuánto tiempo te vas a tardar en estudiar por completo a Freud como para poder desarrollar una metodología? Y organizar Años. las ideas en tu cabeza Sí. y luego plasmarla y luego que haga Sí. sentido y con más cosas en el día a día, ¿no? Entonces... Sin perderte aparte. Sin perderte. Y sin perderte, exactamente, sin que te vayas. Entonces, sí, yo creo que ahí es el tener un contexto muy, muy sólido para saber también cómo solicitar las cosas. Y de ahí lo que venimos diciendo, cómo lo curas y luego ya lo aplicas, porque tampoco llegaste con todo el resultado que te dio, lo imprimiste, dijiste, ahí les va el taller, ¿no? Pues, o sea, ¿de Y qué ahí se trata? entra el tema, y el tema que está siendo desde la parte de que cómo vamos a clonar, ¿no? O sea, Claro. toda la parte moral y ética Sí. del profesional a la hora de lo que dices. Que si es tuyo, que es prestado, que es copiado, que es una mezcla, ¿no? Sí, no. Sí. Y ahí el humano es donde decide, ¿no? Es el libre albedrío que hablamos. Y todo eso está en pañales, se está legislando apenas, porque sí hay un punto ético que Claro. todavía no está bien claro, o de copyright. O sea, que- Justo eso te iba a preguntar, güey. O sea, por ejemplo, ¿cómo funciona este tema de, por ejemplo, las inteligencias artificiales que hacen música? He Ujú. conocido muchos compositores ahora que son amateur, que están utilizando esta inteligencia artificial para crear pistas y que incluso a veces ni las letras hacen ellos y ya las están tocando grupos, ¿no? O sea, ¿qué tanto te protege tu pago mensual del pro como para que te digan, esta es tu Esto es obra de tuyo, arte? o esto lo compartes porque si pega, ahí te voy a buscar para que me dé regalías o Imagínate, cómo le ¿no? hacemos. Un despacito hecho por inteligencia artificial, obviamente ChatGPT va a decir, Era a ver, mío. échame la mitad, güey. Sí. Hay una zona muy gris, sobre todo, digo, como dices, en música todavía estamos muy al principio, pero hay una zona muy gris. O sea, al final, la mayoría, o sea, tu licencia sí te permite el uso comercial, pero siempre y cuando tú no le agregues la voz de alguien, porque ahí sí ya empiezas a infringir Órale. derechos de autor, Órale. que
que sí son perseguibles. Porque ya hay países, no, perdón que te interrumpa, ya hay países que ya prohibieron el tema de uso, por ejemplo, de imágenes de personas reales aplicadas a la IA, y ya no se puede, ya tienes que pagar por el permiso de usar la imagen de ciertas personas. No estoy hablando en México, pero ya hay países en los que dice, no, tú hiciste un prompt de Jessica Alba y Jessica Alba te está diciendo que vengas a tomarte el café aquí. No, mi chavo. Porque no le pagaste a Jessica Alba. Uno, no te autorizó, y dos, no le estás pagando regalías. Sí, ahí digo, por ejemplo, las IAs comerciales están muy censuradas. Y ahí las IAs de código abierto son mucho más poderosas, que son la mayoría de las que yo uso. Por ejemplo, DeepSeek cuenta como de código abierto. DeepSeek, es que bueno, hay como diferentes versiones. Porque DeepSeek sí es código abierto. Hay, por ponerte un ejemplo, Nano Banana sí es código cerrado. Güey, esa yo la uso en Photoshop, ya la incorporaron a Photoshop y está bien padre porque te ayuda un montón, ¿no? Sí. También, perdón. Sí. Pero, por ejemplo, Flux, que son, o la mayoría de las IAs orientales, la mayoría son código abierto, y ahí hay una gran diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental. El mundo oriental está abriendo las IAs porque las haces mucho más ágiles. Totalmente. Como te apoyas en las comunidades que las están utilizando para pulirlas, Optimizando, claro. luego puedes utilizarlas para sacar un código cerrado, o sea, un código de paga. Pero tienes adicionalmente todas las otras que son de código abierto. Entonces hay de repente las mezclas de ambas. Sí, fíjate que justo como lo mencionas, yo lo he llegado a sentir. ChatGPT llega a un punto en que es muy ñoña y muy persinada, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo de cliente a Tapanco. Me voy a meter. Y entonces de repente necesitamos que te dé ciertas imágenes. Sí, claro. Y te va a decir, no se puede. Y te dicen, no puedes porque infringe nuestras normas. Las palabras como sexy o mujer sexy es como no se pueden usar porque degradan, o niños no degradan, bla, 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 bla. Y dices tú, o sea, entonces, ¿cómo te tengo que decir? O sea, ponle un bikini del color tal y con me vas mucho a dar respeto, ponme a una mujer atractiva, lista, pero más atractiva. Y, o si tú, ¿cómo me voy a lo políticamente correcto o inclusive el tema woke en estas plataformas que, pues... Sí, está muy censurado. No. O sea, las comerciales están muy censuradas. Digo, por ejemplo, tú puedes tener un prompt que es lo más inocente del mundo, un niño en una alberca jugando. Y muchas veces te la bloquea porque no vaya a ser que hacer mal uso. Pues pero también se debe de hacer. O sea, no puedes dejar ese tipo de herramientas sin ningún tipo de restricción cuando todo mundo relativamente tenemos ese alcance. Y ya hemos visto que cuando esto inició, pues hubo escándalos y personas que hicieron mal uso de este tipo de herramientas, sacando imágenes que no debieron de haber salido, utilizando personas que no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, pues ahí es donde, como dices, las industrias, o en este caso nosotros como agencia, pues hacemos de lo que está de código abierto y código cerrado, evidentemente sin infringir ningún tema que tenga que ver con términos éticos, pero que sí nos permitan potencializar o explotar la herramienta de una buena manera, porque digo, también no es como que nosotros queramos, bajar una imagen de un artista por no quererle pagar copyright, o sea, no va por ahí, evidentemente. Totalmente, entonces, porque al final, digo, nosotros podemos pactar, por ejemplo, con un artista el uso de su imagen entrenando un modelo, y ahí no infringimos ningún copyright. O sea, ni de su persona, no lo estamos utilizando sin autorización. Y los modelos cerrados no te permiten eso. O sea, para ellos yo no me voy a meter en esos problemas porque yo no sé realmente si tú tienes la autorización o no. Y los de código cerrado sí nos permiten eso, pero estamos protegidos porque al final nosotros tenemos un contrato que nos valida. Sí, no, y te ahorras el catering y los viáticos. Exacto. Sí. Sí, o sea, el punto es generar valor y hacernos de las herramientas que ya están, porque si no, sí se vuelven una amenaza, porque ¿qué pasa? Pues ya se baja un poquito la barrera de entrada. Y eso, a mí se me hace eso padrísimo, porque pueden entrar más creadores de contenido, más agencias pequeñas, o sea, podemos jugar más personas en la misma cancha, y si tú no estás dispuesto
a utilizar las herramientas que están a tu disposición para ofrecer mayor valor, pues va a llegar alguien que lo haga por ti. Totalmente, totalmente. Y fíjate, al final, la inteligencia artificial va iniciando. O sea, lo digo, al final va iniciando. Y ese es un tema, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por ejemplo, ahorita que hablabas de restricciones. Ok, ¿qué tan sensible también se está haciendo la sociedad respecto a todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, problemas geopolíticos, Palestina, Israel, en la postura en la que estés puede ser malo para mí que alguien esté haciendo uso de imágenes de inteligencia artificial de palestinos o de, no sé. Sí, claro. La agenda woke, ¿no? Que le llaman. Ok, ¿qué tanto puedes permitirlo al grado de que qué tanto también se te puede convertir una inteligencia artificial en una herramienta tan restringida que pueda convertirse en obsoleta, en que nadie la quiere usar? Uh-huh. O vete al otro lado, o sea, que empieces a utilizarla de manera irresponsable para empujar un mensaje que no es real. Hijo de eso, Ajá. sí. Y hay muchos casos así. Muchos casos. Hay muchos casos. Cada vez más. Pero bueno, al menos en el marketing, sin duda es una herramienta Sí. que funciona bastante bien. Nomás recomendación, viejos, creativos, no se dejen llevar, ¿no? No se dejen Así llevar es. por pues rápido, pum, pum, ya quedó. Yo lo que recomiendo siempre es, sí, úsenlas, de hecho, paguen el Pro, funciona muy bien porque le basta estar preguntando hasta moldearla, pero siempre hay que tratar que la idea venga de ti, pero del briefing. O sea, Exacto. es la pieza clave, yo creo. Y yo ahí te complementaría algo. Échale. O sea, la invitación en realmente aprendan a utilizar las herramientas que existen o investiguen incluso las que no son comerciales, porque de Ujú. verdad es como, pues o sea, son herramientas adicionales para tu caja. Sí. O sea, Claro, puede sí. ser creativo, puede ser diseño, puede ser multimedia. Al final, pues son herramientas que te hacen mucho más poderoso. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Oigan, yo les traigo 2 preguntitas Échale. finales. Ahí les va Ujú. la primera. Va primero acá para Rodri. Dime así, 3 herramientas que tú dices, yo se las recomiendo. O sea, así estás en el medio del marketing o no. Esas 3 creo que te pueden ayudar aquí para también a los que nos escuchan y nos ven, que puedan decir, bueno, me voy a llevar estas y las voy a investigar. Híjole, qué pregunta más difícil porque hay Hay miles muchas. y salen nuevas todos los días. Pero Sí. si están arrancando, yo les diría, empiecen con ChatGPT porque es multimodal, te permite hacer muchas cosas. Ujú. Ese sería como el uno y es muy fácil de utilizar, es barata incluso. Sí. Una segunda herramienta que yo les recomendaría, si están arrancando, utilicen FreePic, porque FreePic está haciendo una cosa muy interesante y está integrando modelos generativos de diferentes marcas o de diferentes, pues sí, empresas. Sí. Entonces, y ellos están curándolas, las están controlando, las están mejorando, entonces la hace una herramienta que a nivel generativo es súper interesante. Y si les late el tema de música como a Lalo, Suno Sí. está increíble. Y eso me iría yo a un tema mucho más lúdico. Ujú. Jueguen con esa herramienta. Las 2 primeras son muy de trabajo, la tercera creo que sí es muy de juego. Está bien Padrísimo. divertida, Suno. Suno. Yo fíjate, de las que dijiste, güey, son las que uso. Quizá agregaría, estoy descubriendo muchas ventajas, por ejemplo, en CapCut, pagado. Me Sí, encanta. viene me cargado con encanta. herramientas, más de las que ya tenía, de plantillas, transiciones ya definidas. Está incorporando mucho el tema de la inteligencia artificial para textos, te hace Sí, todo, te pues, hace ¿no? Yo todo. la verdad estoy muy feliz. Acabo de encontrar una herramienta en la que tú puedes crear tus guiones. ChatGPT batalla muchísimo para darte imágenes de buena calidad y pues como las estás buscando en cada una de las escenas. Para bajar guiones estoy usando CapCut Web. Ujú. Y meto el guión y te avienta todas las fotografías así súper bonito y son las que utilizas para mostrarle al cliente de cómo quedaría al final de cuentas su producción, ¿no? Está Es padrísimo. que hay está padre. especializadas. Sí. Y ahí es donde se vuelve compleja la pregunta, porque hay unas específicamente para hacer storyboarding y son increíbles. Mira. O Y sea, yo con porque CapCut. Es que Bueno, lo ya que te las llevas hace tú una hoy. sí, lo que las Sí. hace interesante es, en ese caso específicamente, es la congruencia entre personajes, que Ujú. muchas veces batallas entre Sí. eso.
Aquí tú puedes alimentarle incluso una fotografía de referencia y ese personaje se repite en las escenas que tú le describes y lo hace pues como muy una story de los de antes. Que es lo que hicimos con la propuesta de uno de los clientes de Chamoy, Claro. ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que al principio fue como, ok, ya ahora todos se parecen, venga, hay que Vamos a montarlo. alimentarlo. Sí. Pero es que ahí Muy bien. entrenamos a los 2 influencers potenciales que íbamos a utilizar en campaña Así es. y los hicimos replicables para hacer las salidas. Eso te la rifaste ahí, viejo, la neta, quedó muy padre. Sí. Muy bien. Y la última, a ver, cada uno, dígame su campaña favorita en donde ustedes saben que se involucró IA de una u otra manera. Tú empiezas. No, dale, para Ay, toca, pensar. toca, Porque toca. Ando acá, fíjate que... Si los compromete la palabra favorita, digan una que les gustó. Porque sé que también hay muchas y dices, híjole, ¿cuál es la top? Pues no sé. No, No. o sea, no se me viene ninguna a la mente y te voy a explicar por qué. Estoy en una etapa, y puede ser incongruente como creativo, estoy en una etapa en la que evito llenarme sesgarte. de ideas, de campañas, y son nuevas. O sea, yo prefiero, por ejemplo, sacar la creatividad de libros, por ejemplo, que les dije, el libro tibetano de los muertos, o estoy leyendo también a Jacobo Greenberg. Entonces, prefiero no sesgarme con ideas de lo que está sucediendo, al grado que ahorita les puedo decir que más bien pudiera haber ejemplos interesantes de cosas muy mal hechas con inteligencia artificial, ¿no? bueno, yo no quería aquí arrastrar a nadie, pero si tienes alguna, también se puede. es que hay ejemplos interesantes, como dices, o sea, probablemente no es toda la campaña, porque como todavía no se utiliza Al en 100%, todo, claro. como campaña me cuesta un poco de trabajo. Hay unas que, digo, y esto es porque yo he participado, que son mis favoritas, y hay otras que me parecen técnicamente muy interesantes. La de Megacable, que hace rato platicaban de ella, Sí. la de Megacable, donde utilizaron a Nicola como personaje, entrenaron su voz y daban mensajes personalizados, Sí. técnicamente Eso está a mí me brutal. encantó. Sí, Está brutal, viejo, está brutal. Entonces, esa pudiera ser un buen caso de una IA bien aplicada, pero... que hace sentido también, que no hace que se usa sentido. por usarse. Sí. Exacto, y muy personalizada, que ahí Así es la automatización, bueno, el uso en automatización con IA, a mí me parece increíble porque el potencial está ahí, apenas estamos revisando qué podemos hacer con ello. O, por ejemplo, ya me acordé de una que fue bastante criticada, la de La Comer, Claro, con Julio... Revivieron a Julio Regalado. Ay, ¿no? sí. Y que todos, what, pero qué onda. ¿Qué le O sea, pasó? también, la gente se clava mucho, o sea, no, el personaje principal no es Julio Regalado, es la promoción que te están dando, ¿no? Y creo que de repente la crítica viene del mismo mundo, de la misma escena marquetera, ¿no? La gente a lo Sí. mejor ni se da cuenta, pero sí escuché y leí que pues, Las- fue muy criticada esa. la bajaron. Sí. O sea, pero tiene que ver mucho las comunidades y ese punto está bien interesante porque esa no funcionó y por ejemplo el de Cantinflas, que revivieron a Cantinflas, funcionó buenísima, increíble sí, sí. porque las comunidades la adoptaron, pero ahí es como un volado Sí. de pues Que digo, es también entender el por qué estás haciendo las cosas. ¿Qué pasaba aquí con Julio Regalado? Se volvió un personaje que la gente reconocía, quería, y al momento que se lo cambias por ninguna razón, porque no hubo ninguna razón más que usar la herramienta. Ujú. Si me Sí. explico, no es como que fueras a tener una interacción diferente, algo que no nos daba nada más que cambió el mono. Sí. ahí No creo- tenía sentido. Y acá en Cantinflas, oye, reviviste a un ícono que no teníamos material nuevo de él porque, pues, ¿cómo no? Está increíble. creo que tiene que ver con hacer la tarea completa. Exacto. Estoy de acuerdo, Exacto. totalmente de acuerdo. Así es. Pues entonces ya no logré que se pelearan aquí. Una disculpa a los demás. Fíjate, Esto iba a ser un amigas o rivales. Ya vi que no, son más amigas que otra cosa. La IA y la creatividad, no ustedes, ¿eh? No crean. Es que no podemos prescindir ya bueno. de la herramienta. Lo que Sí. sí es bien importante seguir manteniendo esta esencia humana Así De es. acuerdo. y descubrir nuevas herramientas, aprender a usarlas y también, si sirve de recomendación, no quemarse todo lo que diga la inteligencia artificial y explorar creativamente otros entornos que no tengan que ver específicamente con el marketing. Creo que ahí está Exacto. la clave. En el marketing, si un creativo se centra en bajar campañas de marketing viendo puro marketing, No va va a ser salir lo nada mismo que nuevo. todos. Hay que explorar Exacto. fuera, viajar,
leer libros, pelearte con tu esposa, con tu novia, y de ahí salen las mejores ideas, ¿no? Claro que sí. Exacto, son un complemento. Vivir. Muy bien, pues yo creo que nos llevamos de conclusión que el contexto es muy importante, Sí. el proceso que se vive a través de distintas herramientas, conocerlas para qué son, y ya sobre eso nosotros poder curar y tener criterio para que lo que vaya a salir haga sentido, conecte y no sea usar las herramientas por utilizarlas. Totalmente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? Muchas Totalmente. gracias, oigan. Muchas gracias por venir aquí y platicar un poquito. Esta es su casa. Gracias por Gracias. invitarnos. Y pues bueno, a los que están en casa los invitamos a que nos sigan en los diferentes canales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, un comentario, tanto para Lalo como para Rodrigo, pues bueno, este canal es bidireccional, entonces nos encantaría escuchar la retro comentarios y pues seguir con estos chismecitos que están padres tener aquí sobre la mesa. Nos escuchamos en el próximo capítulo de AltQ Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Puro para arriba, viejo. ¡Au! Bye, bye. ¡Corte!